Saludos, muy buenas tardes, bienvenidos a la tertulia de Málaga TV, ya saben, el espacio con el que cada lunes comenzamos nuestra programación en directo y lo hacemos debatiendo sobre diferentes asuntos de actualidad. Hoy, ya saben, el último lunes del mes, el próximo lunes ya recibiremos al mes de octubre y por lo tanto ya saben, si son habituales a este programa, que nos toca debatir y hablar de esos asuntos de actualidad con la juventud que representa a diferentes partidos. Enseguida los voy a saludar y les voy a dar la palabra, pero antes repasamos los temas previstos que vamos a tratar. Pues ya estamos de vuelta, ya hemos visto esos asuntos y sin hacer perder más tiempo empiezo ya a saludar a nuestros invitados. Por orden, de derecha hacia izquierda, en primer lugar tenemos a Alejandro Márquez, responsable de Juventud de Unidas Podemos. Alejandro, muy buenas tardes. Buenas tardes. Bienvenido a la tertulia de Málaga TV. Muchas gracias. Damos la bienvenida también un mes más y gracias por acompañarnos a la presidenta de Nuevas Generaciones del Partido Popular de Málaga, Loli Caetano. Buenas tardes. Muchas gracias, un placer. Y saludamos también y damos por supuesto la bienvenida a Gabriel del Río, secretario general de la Juventud Socialista de Málaga Capital. Buenas tardes, Muchas Gabriel. gracias, buenas tardes. Bueno, como les decía, a todos ustedes y a ellos también vamos a comenzar a debatir y ya saben, como es habitual, primero por la actualidad con respecto al coronavirus, una actualidad que ya llevamos, por suerte, unas semanas que traemos buenas noticias. Es cierto que hay que seguir manteniendo la prudencia porque el virus sigue con nosotros, pero ya la tasa de incidencia continúa bajando. En la provincia se sitúa en 56 o 57 casos por cada 100.000 habitantes en los últimos 14 días. Eso sí, hoy hay que lamentar 2 fallecidos nuevos en la provincia de Málaga, pero es cierto que tanto el número de ingresos como los contagios cada vez son más bajos. Nos estamos acercando ya sí a esa nueva normalidad o a esa normalidad, lo indican estos datos y yo creo, y estaréis de acuerdo conmigo, que dos de los aspectos quizás más significativos que nos puedan indicar que todo va un poco mejor es la vuelta a la presencialidad en los centros de salud, como ya se anunció la pasada semana por parte de la Consejería de Salud y Familias, el aumento de aforos que ya están prácticamente al 100% y también pues esa vuelta a los tronos, ¿no?, a la Semana Santa en la calle, que no solamente o más allá del sentir o la religión, también significa pues el juntarnos, ¿no?, muchas personas en la calle, que es lo que precisamente durante todo este tiempo nos han estado diciendo que no hagamos, ¿no?, que mantengamos esa distancia social y que no acudamos a sitios donde hay muchísimas personas. No sé cómo veis todo esto, yo sé que son muchos temas, pero era por resumir un poco y ya daros la palabra. Alejandro, que te tengo más cerca, empezamos por ti. Pues buenas tardes. En primer lugar, pues lamentar todos los fallecimientos que ha habido pues por el COVID-19 y bueno, nosotros queríamos señalar, bueno, en principio sí que vemos que la situación pues ha mejorado bastante en los últimos meses. De hecho, he estado mirando hoy la tasa de Madrid de Málaga, que está en un 56. En España, no sé si estaban 400 casos diarios, mientras que en España, bueno, el mes anterior eran unos 1000, o sea que en un mes ha avanzado mucho y esperemos que sigamos en esa dirección. Y queríamos señalar dos cuestiones. En primer lugar, el tema de los centros sanitarios,
De hecho, hace 2 días estuvimos en Antequera, en el hospital de Antequera, visitándolo y la situación bastante lamentable porque sigue faltando mucho personal, las listas de espera son interminables, tenemos un sistema de salud responde, que realmente debería de llamarse salud no responde, porque es que no responde, y bueno, que cuando se va a llamar para atender a tu pediatra o tu médico de cabecero hay que esperar mucho tiempo, y nosotros nos queríamos preguntar qué es lo que ha pasado con esos 85.000 millones que ha sido transferido desde el Gobierno central a la Junta de Andalucía, que no sabemos dónde han ido a parar. O sea, a día de hoy no sabemos dónde se está invirtiendo ese dinero. Y por otra parte, concretamente en Málaga, sobre todo pues, en el tema del centro histórico, sí que está haciendo mucha acumulación de personas, muchas aglomeraciones. Nosotros, bueno, yo que soy joven, suelo frecuentarlo bastante y un viernes, sábado de noche, eso es bastante loco. Entonces, nosotros queríamos pedir que haya un mayor refuerzo y un control sobre todo del centro histórico y de esas aglomeraciones, y un mayor refuerzo policial. Loli. Bueno, con respecto a la situación genérica, ¿no?, de la pandemia, decir que los datos son esperanzadores. Creo que no podemos decir que sean buenos mientras siga habiendo víctimas mortales por culpa del virus, pero sí es cierto que digamos que vamos a un horizonte en el que próximamente, probablemente en las próximas semanas, pues tengamos una incidencia menor de 50 por cada 100.000 habitantes, algo que es positivo. Y con respecto a la atención primaria, decir que ya por fin, es cierto que ahora en esta semana ya se va a volver 100% a la presencialidad. Respondiendo al compañero Alejandro, que preguntaba que dónde va el dinero, decir que en Andalucía a día de hoy hay 6.000 sanitarios más de los que había hace 2 años, que en Andalucía a día de hoy se invierte el 7% del Producto Interior Bruto en sanidad, algo que no había pasado en toda la historia de Andalucía. Decir también que en Andalucía, en Málaga concretamente, vamos a dar los datos provincializados porque creo que son más significativos. En el último presupuesto hecho por la Junta de Andalucía, gobernada por los socialistas, para infraestructuras sanitarias en atención primaria a la provincia de Málaga, vinieron 145.000 euros. En el año 2021 han sido 6 millones de euros para inversión en infraestructuras sanitarias, y lo que hay previsto para el año 2022 en el presupuesto son 19 millones de euros para infraestructuras sanitarias. Recordemos que hace una semana se dio ya la licencia para la ampliación del Hospital de Marbella, recordemos el proyecto de tercer hospital, que el proyecto está ya hecho y que próximamente, cuando los trámites lo permitan, empezará su construcción. Recordemos el centro de salud de Fuengirola, el centro de salud de Nerja. Nunca ha estado la sanidad andaluza como está ahora. Y recalco el dato, para la provincia de Málaga en atención primaria, con la Junta Socialista venían 145.000 euros para la provincia. Con el gobierno de Juanma Moreno el próximo año tendremos 19 millones de euros para infraestructura. Y ya si hablamos de infraestructuras hospitalarias en general, no únicamente de atención primaria, tenemos que con la Junta de Andalucía Socialista, en su último presupuesto, para Málaga venían 1.800.000 euros. Este año han sido un presupuesto de 30 millones de euros para infraestructuras hospitalarias para la provincia, y el año que viene son 44 millones de euros, datos de la consejería. Por lo tanto, preguntaba el compañero que dónde va el dinero. Los datos del dinero que viene a la provincia de Málaga son públicos y los hace la consejería. El próximo año 44 millones de euros para hospitales y 19 millones de euros para infraestructura en atención primaria. Y recuerdo otro dato también muy significativo, que dicen que la atención primaria ha sido desmantelada, lo que ellos, las mentiras que suelta la oposición en Andalucía. En el último año, en 2020, se han atendido 2 millones más de pacientes en la atención primaria que en el último año de gestión socialista. 2 millones más de atenciones en atención primaria. Por lo tanto, ¿dónde está ese desmantelamiento? El desmantelamiento lo había anteriormente, no ahora. Y por último, también recordar, bueno, la importancia de la vacunación, por supuesto. Ya más de casi el 80% de la población en Andalucía está vacunada, algo que es muy importante. Y animar a todo el mundo a que se vacune, y que por supuesto que con
está claro que con la vacuna y con la precaución necesaria podremos volver a hacer la vida más normal posible y podremos volver a vivir nuestras tradiciones, como puede ser el tema de las procesiones, que es importante que todos mantengamos la precaución y que todos nos vacunemos para que ahora volvamos a poder volver a tener la vida lo más normal posible y que podamos disfrutar de Málaga como siempre se ha hecho. Gabriel, adelante. Sí, bueno, yo en primer lugar, en términos generales del coronavirus, la incidencia acumulada, dijo ayer, pues bueno, los datos oficiales que eran 60 por cada 100.000 habitantes en la ciudad de Málaga, son datos esperanzadores y positivos para todos los malagueños, para el futuro de los negocios de pequeños comerciantes, de trabajadores y demás. Yo creo que tenemos que seguir haciendo caso a lo que digan las medidas sanitarias, de seguir vacunándonos para evitar nuevas mutaciones, nuevas sorpresas de coronavirus, por ejemplo, con el tema del Delta, temas de este tipo de mutaciones en términos generales. Por lo tanto, tenemos que seguir vacunándonos si queremos que volvamos a la normalidad poco a poco. Tenemos que seguir pues con esta actitud y bueno, pues animar a la gente a que se sigan vacunando y que no hagan caso a los negacionistas que vemos muchos en la calle. Y bueno, se han hablado, aquí los compañeros han hablado datos de temas sanitarios, de inversiones y demás. Es verdad que las inversiones que se han hecho en Málaga han sido positivas, de que se han inaugurado nuevos centros, pero hay que recordar también que eran proyectos que ha sido iniciado por la Junta de Andalucía cuando estaba el gobierno de Susana Díaz y del PSOE. Entonces es verdad que ellos han puesto la medalla, hay que felicitarlos de que la han inaugurado en un gran momento, pero hay que recordar y hacer memoria que estos proyectos y esta iniciativa ha sido por el PSOE de Andalucía. También recalcar el tema de la presencialidad en los centros de salud, de que es verdad que muchas veces he visto en Twitter y en redes sociales que salud no respondía. Y bueno, ha habido retraso en temas de dar cita presencial porque mucha gente le daba la atención por teléfono y no en persona. Entonces, bueno, pues se ha retrasado, desde mi punto de vista, se ha retrasado mucho esa medida. Y también quiero hacer una pequeña crítica en temas de los aforos, temas del aforo de teatro, es decir... La cultura, todo en general, ¿no? Sí, en términos generales, sí, porque, bueno, se ha castigado mucho, por ejemplo, a los estadios de fútbol de Andalucía, y hemos visto que en otras zonas en otro tipo de cultura, de espectáculos, como pueden ser los toros, los cines, los teatros, hemos visto que han estado llenos hasta arriba y prácticamente con un 100% de aforo, y los estadios de fútbol en la última semana hemos visto que nada más había un 25%, un 30% de aforo, ¿no? Y yo creo que es un error por parte de la Junta de Andalucía que el señor Imbroda pues castigue a los estadios de fútbol, porque se crea mucho empleo y riqueza y da mucho dinero también este tipo de deporte, como viene siendo el fútbol. Y la pena es que se castiga a los aficionados del fútbol, pero no se castiga a los aficionados de los toros, de teatro. Entonces, yo creo que lo más coherente es que haya igualdad de condiciones tanto para un sector como para otro. Y esta es mi intervención por parte de... pedía la palabra a Loli, pero antes también Alejandro le quería contestar a Loli. Alejandro. Yo es que no sé por qué empeñáis en engañar a la gente. No, ¿Sí? engañar, os empeñáis en engañar a la gente. O sea, está diciendo que engañáis vosotros. La salud es perfecta en Andalucía, es perfecta en yo Málaga. Alejandro, yo vivo en Carlinda, ¿vale? Gente, en Carlinda. mismo, sí, a la gente y voy al centro de salud de Carlinda, perfecta ahora mismo. al centro de salud de Carlinda, porque soy usuaria de la sanidad pública, y todas las veces que he tenido que llamar, unas cuantas, ya sea por mí o ya sea por familiares, el teléfono me lo han cogido a la primera, y la cita con la doctora de cabecera me la han dado en 2 días. Entonces, esa mentira que sois vosotros los que mentís, la gente no es tonta en Andalucía. Sí, el año pasado utilizasteis los dos, la oposición en Andalucía utilizó el inicio del curso escolar para asustar a la gente diciendo que todo estaba fatal y que con el inicio del curso escolar iba a venir el apocalipsis y que estaba todo fatal organizado, y
Fue al contrario, y se inició el curso no se habla escolar del y futuro. estaba todo perfectamente organizado y todo perfectamente bien. Como este año sabéis que no podéis mentir con el inicio del curso escolar porque ya no cuelan un segundo año, os inventáis que que el la problema de los sanidad está espectadores mal, que no están y viendo. la sanidad no está mal, y las cifras de inversión Claro, son no. las que son. Y la Sí. atención diaria de los ciudadanos, que al igual que yo, que repito, soy usuaria de la sanidad pública en el centro de Carlinda, cada vez que he llamado han cogido, me han dado la cita perfectamente, en los informes que me han tenido que dar me los han dejado al momento y sin ningún tipo de problema, y sois vosotros los que mentís y Bueno, los que seguro- engañáis. Seguro que los espectadores tienen más formas que tú. Pero que no, No, que- Tenía Lo la que palabra tú digas. Alejandro, que termine la intervención y después seguimos. que está alardeando también de que hay mucho dinero en Málaga ahora para sanidad, también en Andalucía. ¿De quién es el dinero? El gobierno central ha El transferido gobierno central 85.000 ha millones de retirado, euros para el la Junta de gobierno Andalucía. central ¿Qué? ha ¿Dónde está? retirado el fondo COVID para el año que viene, que aquí os pido a los dos, que sois representantes en vuestras respectivas formaciones políticas, sobre todo tú, que el presidente es tuyo, que le pidáis a Pedro Sánchez que los 2.300 millones de euros de fondo COVID que tendría que venir para Andalucía el año que viene, venga, porque ya ha dicho que no viene. Y yo creo que gastos extras relativos al COVID vamos a seguir teniendo en Andalucía para que 2.300 millones de euros sean retirados por Pedro Sánchez a Andalucía. Pídeselos me ha también, vuelto- porque me ha este vuelto año a lo hemos podido interrumpir, me ha gastar. vuelto a A interrumpir. ver si el año que viene los podemos gastar. Me ha vuelto a interrumpir, pero estoy hablando de presente. Estoy diciendo que el gobierno central ha transferido 85.000 millones Y te de he euros. dado la y cifra no de todas las están inversiones. de los 85.000 7% millones de del euros. Producto Interior Bruto de No falta Andalucía, personal, no falta personal 6.000 de atención sanitaria. profesionales más que el último termine año del Alejandro, gobierno Loli, después Es socialista. contestamos. evidente, es evidente. Alejandro. Tampoco has contemplado que estamos en una situación de COVID-19 y que evidentemente hay que invertir más en sanidad que otros años. Y se ha es que es invertido. lógico. Y se ha invertido. Y me parece lógico. Y te he dicho que en el último año, estando Juanma Moreno ya de presidente de la Junta de Andalucía, en atención primaria se han atendido 2 millones más de consultas de las que se atendieron con el último gobierno Y socialista. me parece lógico. En 2020. Me parece lógico con el COVID-19. Pues entonces no digáis que la sanidad no está bien, porque la sanidad está funcionando perfectamente. Faltan no recursos, mintáis. faltan muchos recursos en sanidad. ¿Qué más querías añadir, Loli? Sí, quería añadirle a Gabriel, que ha comentado Sí. que hay obras que Juanma Moreno ha inaugurado y que estaban previstas con gobiernos anteriores. Importante que lo recuerde porque, por ejemplo, el Hospital de Marbella, que he dicho que la licencia ha sido aprobada la semana pasada, el Hospital de Marbella llevaba esperando en el cajón 10 años con los socialistas a que se ampliara. 10 años han estado los marbellíes, los vecinos de Fuengirola, los de Estepona, a que se ampliara ese hospital. 10 años han tenido los socialistas en el cajón la ampliación del hospital. Por lo tanto, lo que ha conseguido hacer Juanma Moreno en uno, ellos llevaban 10 años sin hacerlo, y como eso, un montón de centros de salud prometidos y no hechos desde hace 40 años, que es algo normal en la gestión socialista, o promesas, que si nos ponemos a hablar de promesas planificadas supuestamente por los socialistas, el Museo de los Cuentos que prometió la consejera malagueña hace muchísimos años en Bailén Miraflores, que lo presentó 3 veces en el convento de la Trinidad y en el Museo de los Cuentos. El Museo de los Cuentos era un cuento. Todo lo que han prometido los socialistas de infraestructuras en la provincia de Málaga, ninguna la llevaban a cabo. Por lo tanto, creo que no están para hablar de proyecciones ni de decir que Juanma Moreno viene a ponerse medallas cuando ellos tenían los proyectos parados en los cajones. Eran proyectos que tenían previsto la inauguración en estos años, Sí, por ejemplo... 10 años, 10 años para una licencia de obra, Gabriel. Va a dar la casualidad también que el metro también, que también la inicial... No hablemos del metro, que el metro lo prometisteis para el 11 del 11 del 2011 y lo inaugurasteis 10 años más tarde. Mejor no hablemos del metro, que gracias a Juanma Moreno se ha conseguido poner el centro de nuevo viable, se han terminado las obras que teníais abierto en Canal La Ciudad, y ha sido gracias a la gestión de Juanma Moreno, que los propios obreros del metro decían que no recogían las distintas materiales que había pendientes de la obra porque no había nadie de la Junta de Andalucía pendiente de que se recogiera para dejar la ciudad en condiciones. Los propios trabajadores, Gabriel, que no había nadie de la Junta de Andalucía Bueno, Loli, socialista pendiente de que vamos Málaga a dejar que termine estuviera en Gabriel, condiciones. que termine Gabriel por no... Es cierto que es verdad que estaba proyectada para que se inaugurara en 2011, pero había muchos años de retraso, había una crisis económica de por medio en el año 2008, Claro. y eso sí la ha inaugurado Susana Díaz, sí la pudo inaugurar el PSOE, pero es verdad que las grandes ampliaciones, como va a haber en el centro y en otras zonas de Málaga del metro, sí es verdad que eso sí estaba proyectado por el PSOE también y lo va a inaugurar Juanma Moreno. Lo que quiero decir es que todos estos proyectos estaban
concienciado e iniciado, estaba tomada esta iniciativa desde el Partido Socialista, desde la Junta de Andalucía. Por lo tanto, es verdad, cierto que tenemos que hacer autocrítica, que en algunos aspectos ha habido retrasos, pero en otros estaban proyectados para estos años. Estos años, y dice estos años, lo mismo 2050. No. Con ellos, ahora, al ritmo de ellos, lo mismo 2050. Era para estos años, desde los primeros años 20 por ahí. Bueno, quería hablar también con vosotros, otra noticia importante, ya la he tratado aquí con otros contertulios, pero con los jóvenes me pareció importante hablarlo, y me refiero al precio de la luz, ¿no? Porque si ya es difícil hoy día a lo mejor emanciparse, ¿no? y salir fuera del hogar familiar, si encima, yo creo que si decides a dar el paso a emanciparte y encima tienes que pagar pues este dineral por la luz, pues yo creo que se hace todo más difícil. La realidad es que después de mucho tiempo reclamando al Gobierno central, el Consejo de Ministros ya aprobó una serie de medidas, una batería de medidas, entre ellas, pues por ejemplo, bajar el IVA, proteger a los más vulnerables, reducir los beneficios de las eléctricas, en fin, todo con el objetivo de que a final de año se pague más o menos una cantidad similar a lo que se pagaba en el año 2018. Esta es la reacción del Gobierno, esta es la respuesta a esta subida de precios que prácticamente, sobre todo durante el pasado mes de agosto, cada día nos sorprendía pues un tope máximo ese precio de la electricidad, y me gustaría pues también valorar con vosotros pues esto con respecto al plan de choque y bueno y a todo lo que tiene que ver con esta serie de subidas. Empezamos ahora por Loli, adelante. Bueno, pues lo de la subida de la luz nos afecta, como tú has dicho, en lo que es en el coste de la factura de la luz en sí, pero también creo que cabe remarcar que no afecta únicamente al coste de la factura, sino afecta al coste de los bienes y servicios. Al final, todos los productos que consumimos, tanto por el comercio en el que lo estamos comprando como por los procesos de producción, esto hará a la larga, y conforme vayamos viendo los resultados, que veamos una importante subida en la cesta de la compra y en los bienes de servicio. También el perjuicio que hace tanto para las pequeñas empresas como para los trabajadores autónomos, que de nuevo ven cómo sus facturas se incrementan, como no tienen ningún tipo de ayuda por parte del Gobierno, de rebaja fiscal de ningún tipo, y ahora ven que encima sus facturas y sus costes de producción se van a ver incrementados. Esta semana, según he podido ver, batíamos uno de los récords, sino esta semana la anterior, con 188 euros el kilovatio hora, algo que hace unos años era impensable. Y yo creo que es importante también recordar como algunos partidos políticos en su momento, por una subida del 8% de la luz, pedían dimisiones de ministros, y ahora que forman ellos parte del Gobierno tenemos una subida del precio de un 200%, y aquí no solamente no dimite nadie, sino es que no sale nadie, ningún tipo de ministro ni ningún vicepresidente del Gobierno, a dar explicaciones sobre esto. Desde el Partido Popular pedimos que se rebaje la factura de la luz en un 20%, simplemente pasando el IVA reducido de forma permanente, asumiéndose el coste de los costes no energéticos por parte del Gobierno en sus presupuestos generales del Estado, y también suprimiendo el impuesto sobre producción energética. Creemos que con estas medidas se conseguiría bajar un 20%, se conseguirían ahorrar a los españoles 9.000 millones de euros que se quedarían en sus bolsillos y que harían esta subida más llevadera. Yo creo que en política es muy importante también la coherencia, y no vale incendiar las calles por una subida de un 8% en la luz cuando estás en oposición, y cuando estás en Gobierno quedarte únicamente en buenas palabras, en que eres obrero y estás con las familias que peor lo están pasando, pero se han pegado un verano de vacaciones y seguimos sin soluciones reales para las familias y para los malagueños ante la subida de la luz. Gabriel. Sí, bueno, en primer lugar esto es un problema real, lo que estamos pasando no solamente en España, sino en Europa entera, sobre el precio de la luz, pero no solamente sube el precio de la luz, también sube el precio de la gasolina, sube el precio del gas, es decir, la subida generalizada de precio en Europa se ve, y también en España sobre todo. Esto es un grave problema, como bien has dicho, para la juventud, para la hora de emanciparnos, y es por ello que el Gobierno de España ha llevado a cabo un plan de choque. No se ha quedado de brazos cruzados, que parece que ha hablado Loli, se ha quedado el Gobierno de brazos cruzados, y que ha visto el Gobierno de recibir golpes y el Gobierno se ha quedado de brazos cruzados. Quiere tomar medidas, y el proyecto que quiere llevar a cabo el Gobierno de España son las siguientes. El principal objetivo es que la factura de la luz en este 2021
esté al mismo nivel que en el año 2018. El gobierno ha tomado medidas, es decir, cuando Rajoy subió el IVA al 21%, ahora lo que ha hecho el gobierno del Partido Socialista es bajarlo al 10%. También se ha llevado a cabo la siguiente medida, que como bien he dicho es la reducción generalizada de impuestos de la luz. Las grandes empresas eléctricas tendrán que devolver 2.600 millones de euros que han ganado de beneficios. ¿Y con qué objetivo quiere coger el gobierno de España estos 2.600 millones de euros que han ganado de beneficios extras en estos últimos meses la grande eléctrica? El principal objetivo es con ese dinero hacer reducir el coste de la factura de la luz de los consumidores, de las familias españolas. También se ha tomado medidas como subastar las energías, subasta del dióxido de carbono, el CO2, tope a las tarifas del gas, modificación ley del agua, creación del suministro mínimo de un suministro mínimo vital, uno máximo en el precio de la luz. Es decir, se están tomando medidas, se están llevando estudios para revertir esta situación grave que estamos sufriendo todos los españoles. Que vuelvo a repetir que no solamente la luz, es la gasolina, el gas, y por tanto es un problema que estamos sufriendo toda Europa, y hace falta llevar a cabo políticas de intervencionismo como quiere hacer ahora mismo el gobierno de España. Que yo no sé lo que dirán los liberales, pero ahora mismo ante estas medidas hay que intervenir en la economía. Los liberales no sé qué propondrán, pero yo creo que es lo más coherente. Alejandro, y después Loli si quiere contestar. Adelante, Alejandro. El problema de la luz está afectando a todos los espectadores que nos están viendo ahora mismo. Y de verdad que quería hacer entender que Unidas Podemos es la fuerza política que más se está empeñando para que baje ese precio de la luz. Nosotros, quería poner en foco en que realmente el precio de la luz es un tema muy complicado porque, gracias por la gestión del Partido Popular años atrás, actualmente tenemos un oligopolio eléctrico, empresas privadas que saquean los bolsillos de la gente para maximizar sus beneficios. Entonces, es una situación muy complicada y desde el gobierno pues ya se han tomado medidas, no porque realmente nosotros tengamos competencias que no las tenemos, sino por un acuerdo de gobierno que firmamos con el Partido Socialista, y hemos conseguido que se bajen el IVA del 21 al 10%, hemos conseguido suspender el impuesto a la producción energética, que era del 7%, y también el impuesto a la especial de eléctrico del 5% al 0,5%. Con eso se va a conseguir reducir lo que es la factura de la luz en un 30%. Sin embargo, esto no es suficiente. No es suficiente y se pueden tomar más medidas. Una de ellas, por ejemplo, es bajar el tope de los beneficios caídos del cielo. Esto significa que si el precio de la luz se vende al kilovatio de producción más caro, o sea, todo eso fija lo que reciben las compañías, ahí se podría intervenir para bajar ese tope. Sin embargo, es evidente que el Partido Socialista pues, no va a hacer nada para no contradecir, para no entrar en conflicto con las grandes compañías. Y otra propuesta, y esta es fundamental, sería una empresa pública de energía, una empresa pública que ya no solo haría bajar el precio de la luz porque habría una mayor competencia, sino que también serviría para hacer una transición ecológica. Sé que Loli pedía palabra, y no sé si Gabriel después querrá añadir algo, pero sí. Tenemos una llamada, la atendemos y después os damos la palabra por no hacer esperar mucho al telespectador o telespectadora. Buenas tardes. Sí, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cuál es su nombre? Yo soy Paco. Pues Paco, adelante, le escuchamos, sí. Díganos. En primer lugar, quería felicitar a la chica esta que está ahí, la tertulia, que ha tenido mucha suerte, o que tiene mucha suerte, porque cuando llama al centro de salud de Carlita, la atienden magníficamente y de primera hora. Yo le puedo decir que hoy, lunes, hoy, tengo una cita desde el viernes, y me tenía que llamar la doctora hoy. A las 1:30 he llamado, me dice, sí, está pendiente de que le llamen. Son las 6:30 y no ha llamado a nadie. He llamado otra vez y me dicen que posiblemente me llamarán mañana. Quiere decir que también... ¿Qué centro de salud es? Yo tengo mala suerte, pero vaya, te digo que hoy. ¿Qué centro de salud es? 10 días, hoy. ¿Cuál es su centro de salud, Paco? Le pregunta a Loli si no los quiere decir. Si nos los quiere usted decir, ¿cuál es, Paco? La Trinidad. El centro de salud de la Trinidad. Entonces, también
bien no, menos bien, ¿vale? Por otro lado, también que el tema que estáis hablando de la luz, Sí. esto se lo encuentra, las condiciones que tienen las productoras y las grandes empresas, esto se lo encuentra ya hecho esto. O sea que no ha variado, el señor Sánchez no ha variado los convenios que había ni nada de esto. O sea que será atribuible a otras cosas, a lo que sea, pero todo lo malo que ocurre es el señor Sánchez. Estoy esperando que ocurra, que digan algo de ahora de La Palma, que la que está liando el señor Sánchez en la isla de La Palma. Por el volcán, Y, ¿no, Paco? y por último, quería decirle que, no sé si el colmo ya de la desvergüenza o del cinismo, sale el señor Casado diciendo, con lo de Puigdemont, Sí. hace 2 días, que lo que tiene que hacer Sánchez es traerlo, ponerlo en manos de la justicia, y que si sale condenado, que no lo indulte. Oiga usted sabe cómo hay que traerlo, porque el señor Rajoy no supo cómo traerlo, ¿eh? O sea que vamos a ser un poquito más coherentes y un poquito más serios, ¿no? Que eso ya es que lo ponen todo tan mal, que todo tan más imposible que nadie lo haga. Quiere decir que eso ya no se lo cree nadie. Eso es que tú puedes poner una mentira, un bulo, tal, pero todas las cosas que hace son malas y no ha hecho ni una buena. Todas son malas. Bueno, pues ya está, hasta ahí he llegado. Pues, espero que esta chica me diga algo. Pues ahora le vamos a dar la palabra, Paco. Vale, muchas pues gracias. gracias, ¿eh? Gracias, Paco, a ti por llamarnos. Buenas tardes. Loli. No se trata de que todas las cosas sean malas, se trata de que cuando alguien es presidente del gobierno tiene por tanto la responsabilidad de gobernar y tiene por tanto que rendir cuenta de las decisiones que toma. Sobre los indultos es cierto que se pretende indultar a una serie de políticos catalanes que cometieron un delito simplemente por una justificación de pacificar, y obviamente entendemos que quien comete un delito tiene que cumplir la pena, o si no que no hubiera cometido el delito. Con respecto a lo que ha comentado de la factura de la luz, lo que tú no puedes en oposición pedir dimisiones de los ministros porque suba un 8% y que ahora suba un 200% la factura de la luz, y aquí el compañero Gabriel diga que están todavía estudiando las medidas para bajar esa factura, y el compañero Alejandro también diga hay de soluciones a largo plazo, pero a día de hoy el tema es que la factura de la luz que le está viniendo a los ciudadanos ha subido un 200%. Por lo tanto, está muy bien criticar cuando se está en oposición, pero cuando se está gobernando hay que asumir las responsabilidades del gobierno, tomar las medidas oportunas, y tiene que aceptar que si esas medidas siguen afectando a la clase trabajadora y seguimos sufriéndolas, pues tiene que aceptar que se critique. ¿O qué pasa? A la izquierda no se la puede criticar cuando gobierna, solamente se critica a la derecha. Se trata de la política y el estado de libertad y democracia en el que vivimos. Gabriel. No, sí, por supuesto que hay que aceptar la autocrítica, es fundamental, hay que aceptarla, la autocrítica, y es cierto que la subida del precio de la luz está afectando a todo el mundo, a todos los españoles, también a los malagueños, y vuelvo a repetir, se están tomando medidas, el día 15 de septiembre se oficializó las medidas que va a adoptar el Gobierno de España. Pero yo creo que es importante que todo el mundo sepamos por qué no deja de subir el precio de la luz, o por qué sigue subiendo. Primero el encarecimiento del gas en los mercados internacionales, no para de subir el gas. También los derechos de emisión de CO2 duplican el precio de hace un año, es decir, siguen subiendo también los derechos de emisión de dióxido de carbono, y por lo tanto, ¿qué es lo que quiere hacer también el Gobierno de España a medio plazo? Que tiene que ser ya, no a medio plazo, tiene que ser ya. Es apostar por un modelo más sostenible y que esté sustentado por tecnología renovable, energía verde, que es lo que tenemos que hacer. Y por lo tanto, el Gobierno de España ha bajado el IVA del 21% al 10%, que eso se tendría que haber hecho antes, que eso lo hizo Mariano Rajoy, que subió el IVA al 21%, y también la suspensión de todos los impuestos de las eléctricas y la bajada de impuestos también generalizada en muchos aspectos de la electricidad. Nos comentaba también, Paco, el tema de la atención primaria en el centro de salud, que habían tardado en llamarle. Yo espero que todo eso pues empiece a solucionar ya cuando empiece de nuevo esa atención presencial. Creo que tenemos otra llamada, pero Alejandro pedía también la palabra. Sí, lo escuchamos por cerrar ya el tema y atendemos de nuevo ya la llamada. Simplemente es que me parece un poco hipócrita que el Partido Popular hable sobre bajar la factura de la luz cuando
siempre que habéis gobernado, ha subido la factura de la luz también, o sea que... Pero creo cuando sube con sí, vosotros pero- no es culpa vuestra, Bueno. cuando sube con nosotros es culpa nuestra. Cuando sube con vosotros un 200% no es culpa Lo vuestra. estoy Y diciendo, cuando sube te con estoy nosotros un diciendo que es 8, por el tenía globo. que dimitir el presidente del gobierno y tenía que dimitir. Ahí no había factores Estoy diciendo internacionales que es por el que oligopolio interfirieran. eléctrico que vosotros Pues igual privatizasteis la electricidad, si es que es culpa vuestra. Igual influía con nosotros que influía con Vale, vosotros. pero no La es un poco diferencia que con hipócrita, no vosotros es ha subido, hipócrita. la diferencia es que con vosotros ha subido un 200% y no dais explicaciones y con nosotros subió un 8 y Subió, pedíais subió, dimisiones. y ahora Ahí criticas está porque sube vuestra también. hipocresía y ahí está cuando por qué mentís sube? que decís que sois el gobierno del pueblo únicamente cuando estáis en oposición. También has Pero dicho- cuando estáis gobernando, el pueblo no es que viva mejor con vosotros, es que termina viviendo peor. También has dicho que queríais reducir lo de la factura de la luz en un 20, se ha reducido en un 30%. No se va a reducir en un 30%. Se ha reducido y seguimos teniendo el kilovatio más caro esta semana a 188 euros. ¿Esa No qué haber- reducción no- es? no haber ¿Esa qué privatizado- reducción no es? haber privatizado la ¿Esa qué electricidad, si es que es muy reducción sencillo. Es que estás mintiendo, Alejandro. Pero si Estás habéis diciendo sido- que, si ha sido que el se ha partido- reducido un 30% y esta semana hemos tenido el precio más caro de la historia, 188 euros, ¿Y el desde más cuándo? caro de la historia. En algún momento Explícaselo al ciudadano que en lo algún tiene que momento pagar. la electricidad ha bajado desde que el Partido Popular privatizó la electricidad. En ningún momento. Pero no estáis haciendo nada y estáis en el gobierno y los ciudadanos están pagando la factura más cara Si de os la dejásemos historia. gobernar vosotros. Mejor iría, siempre hay uno. Vamos a atender ya la llamada, que tenemos a alguien que lleva ya un ratito esperando. Hola, buenas tardes. Buenas tardes, Buenas tardes. ¿Cuál es su nombre? Pepe. Pues Pepe, adelante. ¿Qué nos quiere contar? Le escuchamos. Mira, yo quería hablar sobre el tema sanitario. Por Sí. ejemplo, en mi caso llevo Sí. yo ya en 2 años con el traumatólogo, me ha visto 2 veces. Una primera vez, Sí. me mandó una analítica, me ha visto otra vez y ahora me ha dicho que no tengo una cosa grave, me ha mandado a hacerme otro tipo de pruebas. Sí. Pero llevo 2 años con eso y aparte, como había dicho la chica, que había invertido mucho en sanidad. Yo conozco muchas amistades que trabajan en centros hospitalarios y lo que no paran de decir que no hay para atender al público, que cuando se satura un poquito la cosa ya está más cargado de la cuenta y que no, que después te atienden por teléfono cuando a lo mejor en tu caso pues una cosa que debería de verte el médico, ¿no? O de tratarte, Porque ¿no? Pepe, el traumatólogo que nos decía usted le ha visto durante esta pandemia, pero presencial o telefónica. ¿Cómo ha sido esa visita? No, me ha visto presencial, Presencial. pero dos veces en 2 años. Sí. O sea que fue antes de la pandemia y durante la pandemia ha sido cuando me ha visto la segunda vez. Pero ya le digo, en otros casos, por ejemplo, en medicina general, los ambulatorios tienen una espera, una cola de espera enorme porque yo acuso a los vecinos y se quejan después que, claro, que ellos les gustaría que lo viese el médico, que le tocase por aquí y por allí a ver qué es lo que consiste ese dolor, ¿no? No simplemente que por teléfono te digan, mira, pues tómate esto, haz esto, a lo otro. Yo ya a esta altura, hombre, como estamos ya con la cosa más baja, lo del COVID, deberían de hacerlo ya más presencial todo. Ya confiemos en que a partir del 1 de octubre sea una realidad, ¿no, Pepe? Y por lo menos se devuelva a esa presencialidad, ¿no? Claro, y después lo que ha dicho de la inversión que ha habido en sanidad, ya le digo, yo conozco muchas amistades que trabajan en el centro hospitalario y yo creo que ha sido al revés lo que han recortado, ¿eh? O sea que no sé cómo dice que han invertido tanto, pero vaya, no sé, habrá ido a otro sitio del hospital en vez del personal. Pues a ver si nos contesta, Pepe. Muchas Venga, gracias. a Gracias ustedes, por a llamarnos. ustedes, hasta luego. Buenas tardes, Pepe. Loli, Bueno, te toca de nuevo. En primer lugar, recordar que las citas presenciales se incorporan ahora, pero que hasta ahora era el criterio del médico, una vez que atendía telefónicamente, si el médico veía conveniente el ver al paciente, derivarlo de forma presencial o no, por lo que los médicos podían entender que había prioridades y que había circunstancias que se podían atender de forma telefónica con el tratamiento oportuno y las circunstancias más graves pues son las que derivaban a verlo de forma presencial, pero eso era completamente criterio del médico. De hecho, si no recuerdo mal, desde junio el 30% de las citas sí se derivaban de forma presencial y el resto no, porque los médicos veían que no era necesario. Con respecto a que se tiran meses esperando la cita con el médico de familia, yo de verdad, lo vuelvo a repetir, no sé si es que el centro de salud de Carlinda es el único que funciona bien de Málaga, que lo dudo, que sea el único,
que en todo momento, cada vez que he llamado, en 2 días, he tenido la cita necesaria y todo de forma rápida, siempre cogen el teléfono y una atención fantástica. Entiendo que haya sitios que a lo mejor, por circunstancias de la casualidad de que en ese momento coincida que hay más gente para atender, pero la atención es buena y mucho mejor que hace 2 años, que recuerdo que hace 2 años había 6.000 profesionales menos en la sanidad pública andaluza y se invertía muchísimo dinero. Me gustaría recordar un informe del Tribunal de Cuentas del año 2017, en el cual era el Tribunal de Cuentas el que dijo que Andalucía era la comunidad autónoma que menos invertía en sanidad por habitante en el año 2015, 2016, 2017, siendo consejera de Economía y Hacienda la ministra Montero. Ahora este año, como vengo a recordar, se invierte en Andalucía el 7% del Producto Interior Bruto andaluz en sanidad, una cifra récord y que nunca en 40 años los han invertido los socialistas. Obviamente, viniendo del desastre que venimos de inversión, que como he dicho, dejaban los papeles 10 años en un cajón y la ampliación del Hospital de Marbella han tenido que esperar a que ellos se vayan 10 años para que la licencia de obra se dé, viniendo de esa catástrofe, obviamente en dos años, un milagro yo creo que no se puede hacer. Si bien, como digo, 6.000 profesionales más que se tienen, 2 millones más de citas en atención primaria que se han atendido en 2020 con respecto a 2019 y ahí están las cifras, que obviamente las obras tendrán que hacerse. Las obras no se hacen en un mes, no se construye un ambulatorio, pero esos ambulatorios están en previsión, el de Fuengirola, el de Nerja, el tercer hospital, y recuerdo las cifras que creo que son muy llamativas y son cifras de las consejerías. En 2019 la inversión prevista para atención primaria en Málaga, era de 145.000 euros, en 2020 son 6 millones de euros en 2021 y para 2022 van a venir a la provincia de Málaga 19 millones de euros para atención primaria y 44 millones de euros para infraestructuras hospitalarias. El señor que ha llamado ahora mismo no verá la diferencia, pero seguramente dentro de 2 años la verá. Yo creo que Pepe se puede dar por contestado. Explicaciones le has dado. Otra cosa es que esté de acuerdo o no. Gabriel, sí, adelante. Muy breve. Que 1 de cada 3 euros, cuando estaba Susana Díaz gobernando, cuando estaba el PSOE en la Junta de Andalucía, 1 de cada 3 euros de gasto que hacía la Junta de Andalucía iba destinado para la sanidad. Mentira. 1 de cada 3 euros. Mentira, díselo al Tribunal de Cuentas. Díselo al Tribunal de Cuentas que decía que somos la comunidad autónoma con menos inversión en sanidad pública. Eso está en todos los informes, 1 de cada 3 euros. Mentira. Bueno, vamos a hablar también del incendio de Sierra Bermeja, pero tenemos antes que atender otra llamada. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cuál es su nombre? El mío, Julio. Pues Julio, adelante, le escuchamos, díganos. Bueno, mire usted, Sí. yo quiero preguntarle a los 3 contertulios que hay ahí. Adelante. Que veo que son cada uno de un partido político, parece ser. Así Acabo de es. poner la tele, pero bueno, aclarado. Sí. Me da igual el partido que sea. Yo lo que quiero hablarle y preguntarle es sobre el bosque urbano. Creo que todos los que estáis conocéis el bosque urbano. Sí. Explicar en pocas palabras, este antiguo depósito Carlos Sotelo, era su verdadero nombre, pegado a Hermana, Sí. y esquina con Juan 23. Los Entonces, terrenos de quisiera saber Resol. la opinión de Los terrenos de Resol, Julio, para que todos nos entendamos. los Carretera actuales Cabo. terrenos denominados eso porque creo que están ya en manos del ayuntamiento, y si Sí. no es así, que me contesten por favor los 3, en qué punto estamos, cuánto tiempo se lleva parado, vamos, y cuándo vamos a empezar a poner los árboles. Esa era mi pregunta, Pues voy a dar la palabra y así también abordamos el tema que ya lo hemos tratado aquí, pero es interesante. Julio, le damos la palabra a ellos. Gracias, Julio, por llamarnos. Ustedes, Porque, Julio, una Sí. pregunta. ¿Cuál es su opinión? ¿O usted no quiere develarla? ¿Usted está de hombre, acuerdo? no, o está de yo no acuerdo? tengo pega ninguna de ver a mi opinión, hombre, no. Lo que yo veo, Sí. por lo que yo he leído en la prensa Sí. y por lo que yo me he ido informando, es que eso primero se aprobó 100% zona verde. 100% zona verde. Después el alcalde cambió de idea y en un segundo pleno del ayuntamiento, dijo que una parte había que construir. Y yo creo que ha llegado hasta hacer un tercer pleno del ayuntamiento para seguir reduciendo la zona verde y ampliando la zona constructiva, que iba a ser de torres y bueno, yo no sé qué más va a ser allí, de construcción pura y dura ladrillo. Mi opinión, que fuera todo zona verde. Simple y llanamente, porque en Málaga, por desgracia, desde los años 60 tenemos una construcción salvaje en esta ciudad, tan salvaje es que no nos han dejado nada antiguo.
muy poco. Lo último que echaron abajo fue la Mundial, ¿no? La pensión la Mundial, porque se empeñaron, le daba igual los años que tuviera, o quien hubiera allí puesto azulejos, pintado y arreglado aquella fachada. Así que mi opinión es más zonas verdes. De hecho, había unos informes por ahí que creo que siguen actualizados por muchos años que hayan pasado, que Málaga es una de las ciudades del mundo con menos zonas verdes. Del mundo con menos zonas verdes. Señores, esto es la Costa del Sol, familia. Pues vamos a escucharlo, Julio. Muy amable. Gracias. Muchas gracias por llamarnos. Es un tema que no estaba previsto, pero entiendo que todos pues conoceréis, ¿no? Si os apetece, pues como bien decía Julio, dar vuestra opinión. Yo sé que hay un proyecto ya presentado por parte del Ayuntamiento donde se prevé la construcción de edificios, de varios parques, también zonas de aguas, creo que también un aparcamiento, en fin, era un proyecto en todos esos terrenos. Alejandro. Yo estoy muy de acuerdo con la opinión de Julio, creo que es muy importante el bosque urbano y bueno, precisamente pienso que es una pregunta que se le debería hacer el Partido Popular al Ayuntamiento de Málaga, a ver cuándo pueden estar ese bosque urbano, porque es fundamental tener zonas verdes en Málaga. De hecho, es que parece que, como ha dicho Julio, la política del Partido Popular es no zonas verdes. Estamos viendo, por ejemplo, lo que se está haciendo ahora en el puerto de Málaga con lo de la torre, que luego lo hablaremos, también en la finca, en el Jardín Botánico de la Concepción, con este espectáculo de luces, ¿no? Que en lugar de mejorar y proteger lo que viene siendo el jardín botánico, lo que se hace en un espectáculo navideño, pues para dañar lo que viene siendo el jardín, la infraestructura. Yo no lo entiendo y a ver si puede contestar la compañera del Partido Popular. Loli. Muy bien, hablan de que el gobierno del Partido Popular no le gustan las zonas verdes. Yo vengo aquí a recordar Parque de la Alegría en Ciudad Jardín, hecho por Paco de la Torre, Parque del Litoral en Carretera de Cádiz, hecho por Paco de la Torre, Parque de Welling, en Welling, nunca mejor dicho, hecho por Paco de la Torre. Por lo tanto, más parques en los distritos que se han hecho en nuestra ciudad, que ha hecho nuestra ciudad Paco de la Torre, no ha hecho ningún alcalde en Málaga. Eso lo primero. Segundo, también con respecto a los terrenos de Repsol, en el proyecto va un gran parque para la zona, va una remodelación de una parte para que se pueda llevar a cabo el mercadillo de una forma decente y pueda tener ese uso. Y va también, muy importante, VPOs. ¿Cuántas VPO hacen falta en Málaga y qué pocas hizo la Junta de Andalucía en Málaga en los 40 años? Hizo 30 VPOs, mientras que el Ayuntamiento hizo 5.000. Por lo tanto, esa apuesta porque en ese terreno haya viviendas de protección oficial asequibles, que van a poder ser asequibles también para los jóvenes, es muy importante, además, por supuesto, de los edificios privados que también tienen derecho a estar en la ciudad, y creo que somos una ciudad que también tenemos derecho a crecer y a tener infraestructuras acorde a lo que Málaga es, una ciudad del siglo XXI, moderna y en crecimiento. Gabriel. Sí, bueno, yo agradecer a Julio de que ponga en la mesa este tema, porque es un tema importante para el futuro de la ciudad de Málaga. Y bueno, para ponerle en situación a Julio, el Partido Popular está de acuerdo de que se pongan torres en la zona de Repsol. Ciudadanos, no sé si quería torre y un poquillo de bosque. Un modelo mixto. Un modelo mixto. No, el modelo del Partido Popular es mixto, no es solamente torres, no mientas. Bueno, va un gran al parque. Principio era torre, yo no sé si habré modificado los últimos Gabriel, meses. no mientas, al principio aquello no era solamente torres, era un modelo mixto, no mientas. Era un modelo mixto de parque y torres. Bueno, en ningún momento ha sido aquello únicamente torres, no mientas a la gente. No mientas a los malagueños, al revés, quiero ayudar. Entonces, ¿qué es lo más importante de esto? Lo más importante son los últimos informes que ha dado la Unión Europea sobre este proyecto y sobre que Málaga falta más zonas verdes, y sobre todo la zona de Carretera Cádiz sería, yo creo, desde mi punto de vista y desde el Partido Socialista del Ayuntamiento de Málaga con Dani Pérez, es una zona estratégica. Hacer ahí, elaborar un bosque o un parque urbano, que es lo que quiere el Partido Socialista, un parque urbano, como tiene el Hyde Park de Londres, el Central Park de Nueva York, por elaborar uno en la ciudad de Málaga, y sobre todo en la Carretera Cádiz. ¿Por qué es más importante? Porque es la zona más densamente poblada de Europa. Es decir, hace falta más zonas verdes en esa zona de Málaga. Sería un beneficio para toda la población, para toda la ciudad, para los deportistas que hacemos running, hacemos otros tipos de deportes. De tener nuestro Central Park, nuestro Hyde Park. Yo creo que es una gran oportunidad para la ciudad de Málaga tenerlo. Y más torres
más edificios no, sobre todo en esa zona de carretera de Cádiz. La decisión más inteligente sería elaborar o realizar el proyecto de un parque urbano por el bien de todos los malagueños y sobre todo por hacer caso a lo que nos dice la Unión Europea, de que Málaga carece de zona verde. Por lo tanto, es importante que se apruebe el proyecto de un parque urbano. Pues Julio, ya conocemos las diferentes posturas de estos jóvenes, de los distintos partidos. Llegamos ya, pasamos por unos minutitos el ecuador del programa. Vamos a seguir debatiendo, pero vamos a hacer un pequeñito descanso y enseguida ya estamos de vuelta. Pues aquí estamos, ni un buchito de agua nos ha dado tiempo, pero ya estamos de vuelta, vamos a continuar debatiendo. Ahora era el turno de Gabriel y de comenzar él, y quería hablar también con vosotros pues el incendio de Sierra Bermeja. Yo creo que todos estaréis de acuerdo en que ha sido una catástrofe, sin duda alguna, sobre todo porque tenemos que lamentar el fallecimiento de un bombero, de un profesional de Almería, que falleció a los pocos días de comenzar el incendio. La pasada semana el Gobierno ya declaró este incendio en Sierra Bermeja zona catastrófica. Hoy ha dicho Elías Bendodo, el consejero de la Presidencia, que ya en los próximos días definitivamente pues se podrá anunciar que ya está extinguido. Yo creo que son buenas noticias, y como es algo que yo sé que a todos nos preocupa, pues me gustaría también conocer vuestra opinión sobre lo ocurrido. Gabriel, adelante. Sí, bueno, en primer lugar, lamentar la situación del incendio que había allí en la zona del Valle del Genal, de Jubrique, y sobre todo también lamentar el fallecimiento de este bombero, un superhéroe, que ha intentado y ha colaborado en apagar y en terminar con el grave incendio que ha habido en esta zona de la provincia de Málaga. Y bueno, es una pena, y sobre todo lo que tenemos que las autoridades y las administraciones públicas pues colaborar, invertir ahora más que nunca en esa zona de Málaga, en la zona de Jubrique y Valle del Genal, en ayudar a los ciudadanos y a los vecinos de allí, de la zona, y sobre todo pues lamentar las 10.000 hectáreas que se han quemado en esta zona de la provincia. Yo estuve el año pasado allí en Algatocín, y es que esa zona es preciosa de Málaga, esa zona es muy bonita, y es que se tendría que haber previsto esta situación también, ¿no? Porque yo he leído muchos artículos de periódicos y vecinos diciendo que era carne de cañón de que hubiese aquí un incendio en algún año. La pena es que, claro, es que cuando es intencionado, ¿qué hacemos con estos pirómanos y con estos asesinos forestales, vamos a llamarlo así? Pues es una pena muy grande, ¿no? Entonces yo creo que las administraciones públicas, tanto la Diputación de Málaga, Junta de Andalucía, Gobierno de España, deben de tomar ya medidas para restablecer el ecosistema en esa zona. Entonces, bueno, pues yo creo que es importante también depurar alguna responsabilidad sobre el retraso de la petición de la actuación de la UME. Yo creo que ha llegado un poquito tarde, pero bueno, no creo que sea momento de hacer política en esta situación, porque ninguno de los que estamos aquí queremos de que teníamos la intención de que se retrasara la UME. Yo creo que todos somos conscientes y coherentes con esta situación, ¿no? Pero bueno, yo desde mi punto de vista creo que la UME debería de haber llegado, de haber intervenido un poquito más antes. Y yo creo que la Junta de Andalucía ahí ha fallado un poco, pero bueno, hay que creer la buena fe de la Junta de Andalucía, de Diputación de Málaga y demás, de que hemos querido acabar rápidamente con esta situación, con este incendio. También yo creo que es importante recordar este cuerpo militar tan importante de la UME, que fue creado por Zapatero, por el anterior gobierno socialista que hubo en esos años, y que el PP criticó esta medida, criticó que existiera o que se creara este cuerpo militar, porque ya lo de siempre, era un chiringuito, era no sé qué, pero al final vemos lo eficaz y lo eficiente que es este cuerpo militar, no solamente para los incendios, también lo estamos viendo en La Palma, los incendios que está viendo allí en ese territorio, en esa isla de Canarias. Y bueno, yo creo que es importante de seguir apostando por estos servicios públicos y sobre todo por estos cuerpos militares que también y tanto nos ayuda a nosotros. Adelante, Alejandro.
Pues lamentar también todas las personas que han sido afectadas por el incendio, del fallecimiento del bombero y también todas las personas que han sido afectadas de una manera o por otra por el incendio. Y bueno, nosotros pensamos que todas las administraciones públicas deberían de apoyar y de poner todos los recursos disponibles para recuperar la zona lo antes posible. Y sí que queríamos denunciar pues las condiciones que tienen los bomberos de Sierra Bermeja, del Infoca, que tienen una excesiva temporalidad y precariedad, y creo que bueno, que en ese sentido la Junta de Andalucía no ha sabido utilizar bien los recursos que tenían dedicados para la prevención de incendios. Y bueno, pues pensamos que habría que reforzar mucho todo eso para que no vuelva a ocurrir esta situación. Loli. A ver, en primer lugar, lamentar el desastre, por un lado natural, que ha sido el incendio, que ahí sí comparto con Gabriel que es una zona de tremenda belleza y de tremenda riqueza natural y que ha sido una pena pues este desastre. Por un lado, el desastre económico, por supuesto, para todos los vecinos de las zonas, con sus distintas fincas, explotaciones y demás, y por supuesto el desastre humano, ¿no?, de la pérdida de esa vida de ese bombero, que en ningún caso es justo que nadie muera trabajando, y mucho menos en un incendio como de esas características. Por supuesto que esperamos que se delimiten la culpabilidad, y si de verdad ha sido provocado, como están indicando los técnicos, han indicado a primera hora, que caiga todo el peso de la ley sobre los culpables, y por supuesto yo creo que es algo que la mayoría de aquí, o creo que todos estaremos de acuerdo, que las penas para los pirómanos deberían ser más duras, y que no haya nadie más que nunca más vuelva a cometer la barbaridad de meter fuego a una sierra con todos los daños que eso puede conllevar, y que vamos a sufrir en nuestra provincia, por desgracia, durante muchos años, de aquí a que se pueda recuperar de nuevo la zona. Con respecto a las medidas adoptadas o las medidas tomadas, yo creo que es importante en política tener altura de miras y no hacer juicios de valor sin conocer lo que se habla. Aquí, sobre todo, creo que ha sido Gabriel, ha hecho comentarios o ha puesto en duda cuando se llamó a la UME, cuando no. Yo creo importante, hay unas declaraciones y están colgadas en el perfil del Infoca, del director técnico, un técnico, no un político, director del Infoca, diciendo que a la UME se la llamó cuando se la tenía que llamar, que había suficientes efectivos, que no era cuestión de que hubiera más bomberos, había más de 500 efectivos, y que el hecho de que viniera un cuerpo externo a sumar, en ese momento no hacía falta, porque lo que hubiera llevado es a una descoordinación y no hubiera apagado el fuego. Recordemos que es un fuego catalogado por los técnicos que saben y que han estudiado cómo se comportan los incendios, que no es algo que se aprenda en una tarde, sino que son técnicos formados, y que debido a la orografía del terreno y otras causas que, de hecho, el propio director, debido a que había muchas personas opinando sin saber, dijo que por favor que la gente no opinara hasta que ellos hicieran públicos los informes y los datos concretos de ese incendio, que era un incendio que nunca en España ha tenido lugar, un incendio de esas características, y que no se apagaba con más bomberos, que con más bomberos lo que se podía hacer es poner más vidas en riesgo, que por lo tanto se estaba tratando de la forma que ellos estaban viendo más conveniente, y a la UME se la llamó en el momento en el que había un pueblo que podía estar afectado, población, y la UME se la llamó para que ayudara a ese pueblo a evitar que hubiera daños humanos, pero no para acabar con el incendio, porque el incendio no se iba a acabar antes porque hubiera más medios técnicos. Los medios técnicos necesarios estaban, y eso está dicho por un técnico, director del Infoca, no por ningún político. Una vez aclarado eso, también decir, aquí han dicho ambos que deberían venir ayudas. Yo quiero recordar que la Diputación de Málaga, con su presidente Francis Salado a la cabeza, no estaba extinguido el incendio y ya había aprobado 8 millones de euros de ayudas para el incendio, que la Junta de Andalucía también ha aprobado ya un plan especial de obras en apoyo a la zona, y está ya trabajando en los planes de recuperación, pero que sin embargo tenemos al Gobierno central, como siempre, tiene que estudiarlo todo y tiene que llevarse su tiempo, que sigue sin declarar la zona como zona catastrófica. Hasta que el Gobierno central no declare la zona como zona catastrófica, el Gobierno central no podrá destinar a ayudas a ganaderos, a personas con finca que han perdido su ganado, sus cultivos y demás destrozos económicos que ha habido. Por lo tanto, al Gobierno central pedirle que se ponga a trabajar, que declare la zona catastrófica ya,
para que estas personas puedan recurrir a las ayudas, también para que los ayuntamientos puedan recurrir a las ayudas, porque recordar que son ayuntamientos pequeños y que no es que tengan muchos recursos, por lo tanto los daños que ha podido haber en los carriles y en demás infraestructuras le van a suponer un desembolso importante. Y también me gustaría recordar, ya que estamos de Málaga y somos de Málaga los que estamos aquí, en la última desgracia natural que tuvimos en nuestra ciudad, que fue Gloria, que fue unas inundaciones en Campanillas gravísimas. Decir que la ministra también, Montero, vino a hacerse la foto, pero decir que a día de hoy solamente 25 familias de las 800 afectadas han recibido una ayuda de 1.000 euros, 25, el resto de las 800 familias siguen esperando esas ayudas del Gobierno, y que el Ayuntamiento de Málaga ha invertido en obras en Campanillas en su momento, cuando fue en el año 2020, 2 millones de euros en obras, de las cuales el Gobierno, pese a ser zona catastrófica, solamente nos ha ingresado al Ayuntamiento 300.000 euros, y la resolución salió en julio de este año. Es decir, han tardado 1 año y medio en que el Gobierno responda a Málaga y a los ciudadanos malagueños con 300.000 euros solo, y no los 2 millones que supusieron los destrozos en infraestructura que asumió el Ayuntamiento. Por lo tanto, pido desde aquí al Gobierno que en este caso ya nos ha maltratado con Campanillas, los ciudadanos de Campanillas siguen esperando respuestas casi 2 años más tarde, y que espero que los vecinos de la Sierra Bermeja no sean también maltratados por el Gobierno central como lo han sido los de Campanillas. Esperemos que en este caso los estudios que comenta Gabriel sirvan de algo, que se pongan a trabajar de verdad y que el dinero llegue a los malagueños, ya que a los vecinos de Campanillas no han llegado. Pues si Alejandro, Gabriel, quieren añadir algo. Y si sí, no, bueno, pues yo creo avanzando. que lo más importante es el tema de Campanilla, que no tiene nada que ver con el incendio de Sierra Bermeja. No, pero fue algo también declarado zona catastrófica, y vosotros desde el Gobierno central tendríais que haber apoyado a esas familias y no lo habéis Por supuesto hecho. que sí, pero es Por lo tanto, competencia municipal, competencia del Ayuntamiento de Málaga. ¿cómo va a ser competencia municipal una zona catastrófica? Que la habéis declarado vosotros zona catastrófica, Gabriel, que la habéis declarado zona catastrófica y no habéis dado las ayudas. Y eso también 800 familias, Gabriel, ten un poco de vergüenza. No, vergüenza tengo. Y eso fue también la falta de vergüenza. 2 millones de euros ha puesto el Ayuntamiento. Si no llega a ser por el Ayuntamiento, están los vecinos de Campanilla todavía. Se podría haber llevan evitado aquellos todo esto, embarrados. se podría haber evitado por la falta de previsión que ha tenido el Ayuntamiento de Málaga. Ya se sabía o se venía preveyendo de que podría pasar esto, de que podría caer... Gabriel, ten vergüenza. Sí la tengo. 800 familias y 25 nada más que le habéis dado 1.000 euros, Gabriel. Gente que ha perdido su casa. Se podría haber evitado Gabriel, lo de por Campanilla. favor. Y por supuesto Gabriel, que hay que darle por favor. el dinero correspondiente, y por supuesto que sí. Pero ¿por qué había que llegar a esta situación? Siempre hay que llegar a cuando ya se hunde todo, cuando ya todo, venga, ya ha acabado con el tema. Hay que prever las cosas, hay Gabriel, que preverlas. Lo que no podéis es y el Ayuntamiento de Málaga una zona catastrófica y no apoyar a esa familia. Y ir la ministra a hacerse la foto y de 800 familias ayudar a 25. Y que el Ayuntamiento de Málaga apoquine el dinero, porque gracias a Dios tenemos a Paco de la Torre de alcalde, y haga las obras, 2 millones de euros puestos sobre la mesa, y echan la obra. Y vosotros solamente deis 300.000, cuando es una zona declarada catastrófica. El Ayuntamiento de Málaga, Gabriel, ¿qué tiene que poner la pasta? El Ayuntamiento de Málaga, ¿qué tiene que poner la Loli, pasta? que conteste Gabriel. El Ayuntamiento de Málaga, el que tiene que poner la Sí, pasta, no, el que tiene Gabriel, que poner dinero. Es una zona catastrófica, Sí, tiene que ponerlo el sí, Gobierno de España, sí, Gabriel. Pero es una zona catastrófica. vale, sí, pero que Pues entonces no la declaréis catastrófica vosotros, que no, la habéis declarado. Pero yo quiero decir si no queréis dar que dinero. hay que evitar llegar a esa situación, a que caiga Campanilla entera, cuando muchos vecinos y zonas de allí decían ya Gabriel, ¿le que va a llegar podría haber dinero a llegado. los vecinos de Sierra Bermeja? Yo espero que sí. Sí, Yo por lo de Campanilla no le ha llegado. no Ve, tengo, pídeselo a Pedro Sánchez, yo no tengo que le ninguna pague el dinero a los de responsabilidad. Campanilla. Yo no Sí, es tu presidente. Dile No, que sí, le pague el dinero a el los de tuyo también, y el Campanilla. tuyo también. Díselo. Yo no tengo ninguna responsabilidad institucional, yo no soy ni Pero director del estás área de aquí juventud. defendiendo, Por estás aquí supuesto defendiendo tu que sí, hablando como malagueño. Más que como político, como malagueño, como un tío de barrio, un Pues vecino de malagueño la no calle. parece, porque te da igual que dejen a los de Que Campanilla va, sin mucho ayuda. menos. Lo que me da Si pena. te hubiera tocado a ti, a lo mejor no te va a dar Lo que igual. me da pena es que el Ayuntamiento de Málaga tenga a la zona de la periferia de Málaga abandonada. Solamente mire por el centro de Málaga, Calle Lario, miremos solamente Eso la es zona mentira, del centro. Gabriel. Y la zona de periferia, Carlinda, donde vivimos los dos,
Campanilla y demás, lo olvidemos, está olvidada esa zona. ¿Y por qué hay que llegar a esa situación? Hay que invertir más en los barrios, Gabriel, en las zonas obreras. La culpa de ese desastre natural me parece de muy bajeza que tú digas que la culpa de la inundación fue del Ayuntamiento de Málaga. No, en ningún momento fue del Ayuntamiento de Málaga. Ahora, la culpa, Gabriel, de que lo declaréis como desastre natural y a día de hoy de 800 familias hayan recibido 1.000 euros 25, es culpa vuestra. Pues fíjate, te lo voy a decir. Es culpa vuestra. No, sí, me parece más. Hay que dar la pasta, pero también me parece más que el Ayuntamiento de Málaga no apueste por la zona de la periferia de Málaga. Pues ha gastado 2 millones de euros en arreglarlo. Sí, en arreglarlo, que no lo arregle, que lo deja ahí. Bueno, veremos si llegan. Si fuera por el gobierno, estaban todavía los vecinos de Campanilla. Si esas ayudas o nos llegan, y también, pues cuando lleguen o no, también lo hablaremos aquí si os parece. Vamos a avanzar de tema y vamos a hablar de ese espectáculo navideño que el Ayuntamiento pues pretende llevar a cabo en el Jardín Botánico Histórico de la Concepción. De hecho, es un proyecto que ya me parece que definitivamente va hacia adelante, porque hoy mismo, esta mañana, en el Ayuntamiento se celebraba una comisión de medio ambiente y el equipo de gobierno, con el voto también a favor de Juan Casado, el concejal no adscrito, pues decidía seguir adelante con ese espectáculo navideño, pese a que la oposición, tanto el Partido Socialista como Adelante Málaga, pues pedían que diese marcha atrás. Se trata, así a grandes rasgos, de un espectáculo navideño que comenzará a funcionar previsiblemente el próximo 23 de noviembre y se prolongará hasta el 10 de enero, fecha en la que también finalizará pues el espectáculo navideño de toda la ciudad, y entre otras cosas pues habrá estrellas luminosas flotantes en los lagos, muñecos de nieves, figuras de animales, un túnel de hadas luminosos, habrá música de fondo, en fin, será un espectáculo de luz, sonido y de color en el Jardín Botánico Histórico La Concepción. Como he dicho, el equipo de gobierno a favor de este proyecto y la oposición en contra. Gabriel comenzó antes con el incendio, le toca a Alejandro. ¿Qué te parece? ¿Cuál es tu opinión? Nosotros desde Unidas Podemos pensamos que es un riesgo evidente para un bien de interés cultural que puede dañar lo que viene siendo la estructura botánica y arquitectónica de la Concepción. Además, allí en Jardín Botánico pues existen 3.000 especies con sus ejemplares que no solamente son exóticos, sino que también son centenarios. Y pensamos que tener estructuras fijas durante los 3 meses es incompatible con el proteger al Jardín Botánico. Y hay una cosa con la que sí que estamos de acuerdo con el Ayuntamiento de Málaga, y es que hay que invertir en el Jardín Botánico. Hay que invertir en el Jardín Botánico, pero no para montar espectáculos, sino para conservarlo y para mejorarlo. El Jardín Botánico pues hay también problemas, como pueden ser la falta de vigilancia cuando se abre al público, el desgaste vegetal y también, sobre todo, el abuso de las celebraciones privadas, que es algo que también llevamos denunciando bastantes años por las quejas vecinales. Y el Ayuntamiento de Málaga, pues nada, en lugar de invertir en eso, prefiere montar espectáculos navideños. Loli. Bueno, aquí, a ver, es como en tantos temas, yo creo que los únicos que están a la altura de una ciudad como Málaga es el equipo de gobierno, porque desde luego si fuera por la oposición seguíamos viviendo en cuevas y con taparrabos, porque todo lo que sea progreso y productividad parece que lo ven mal. A ver, es un espectáculo que en todo momento son visitas guiadas, en todo momento estará controlado el aforo, tiene obviamente un límite horario y además, por supuesto, en todo momento está previsto en el proyecto que se hará un seguimiento de la actividad por si la actividad diera algún tipo de problema. Decir que la oposición estuvo en contra del proyecto antes de que se presentara el proyecto, es decir, ellos era ya un no rotundo a hacer cualquier tipo de actividad nueva o de novedad, y decir que este espectáculo en un jardín botánico no es un invento de Paco de la Torre ni un invento del Ayuntamiento de Málaga, que hay muchísimas otras ciudades que sus equipos de gobierno, al igual que en el de Málaga, están en el siglo XXI, como puede ser Berlín, como puede ser Tenerife, como puede ser Chicago, en Atlanta también, en Estados Unidos, que tienen parques botánicos en los cuales se llevan a cabo unas actividades completamente similares, sin que haya ningún tipo de problema, ni ninguno de estos parques ha dado ningún tipo de problema. Por lo tanto, si ya es una experiencia que ya se ha llevado a cabo y no ha dado ningún tipo de problema, ¿por qué va a tener que causar problemas
en el Jardín Botánico de Málaga. Yo creo que es importante que avancemos, que los recursos que tenemos los utilicemos para el bienestar de los malagueños, y si los malagueños van a poder disfrutar del parque en Navidad de una forma diferente y atractiva, creo que es algo positivo para la ciudad y que por supuesto suma, y que, como digo, la oposición en nuestro ayuntamiento, por desgracia, no está a la altura de lo que la ciudad y los ciudadanos de Málaga merecemos. Gabriel. Sí, decir que hay desconfianza con este proyecto. Hay desconfianza porque ha creado un gran rechazo generalizado entre residentes y miembros de la asociación Amigos del Jardín, y solamente hay que salir a la calle y escucharlo, hablar con ellos, su opinión y su punto de vista. Y la gran realidad es que hay un gran abandono por parte del Ayuntamiento de Málaga en los últimos años en el Jardín Botánico de la Finca de la Concepción. Los datos son los siguientes. En el año 2016 se perdieron una veintena de árboles centenarios por falta de mantenimiento. En 2018, tras una inspección de la policía, se detectaron deficiencias en la seguridad de la Finca de la Concepción. Y en el año 2019 un camión se empotró en la fuente del Tritón, que es del siglo XIX, esa fuente, una fuente histórica. Y por lo tanto, ¿qué es lo que pasa? Que falta presupuesto, falta dinero, falta inversión en el Jardín Botánico de la Finca de la Concepción. Y hay mucha desconfianza porque, claro, de no invertir prácticamente nada o falta de presupuesto a crear una finca navideña y un espectáculo, pues la gente teme, los vecinos, los residentes temen de que se pueda acabar con la destrucción de gran parte de este patrimonio. Porque vuelvo a repetir, en el año 2016 se perdieron una veintena de árboles centenarios por falta de mantenimiento y de presupuesto. Y ahora crear un espectáculo navideño allí, pues genera muchísima desconfianza. Yo creo que tenemos que cuidar nuestro patrimonio y que en primer lugar hay que hacer las cosas con cabeza y primero mantenerlo bien, que haya un buen mantenimiento, y una vez eso, pues si hay que crear un espectáculo navideño o fiestas de boda, fiestas de boda y demás y espectáculos se hace actualmente. Pero vuelvo a repetir, hay desconfianza y primero vamos a ir paso a paso, no empezar la casa por el tejado y primero meter o invertir un gran presupuesto para este territorio, para esta zona, para este parque, y ya después hacemos espectáculo navideño. Yo creo que lo mejor a día de hoy es destinar este espectáculo, este bonito proyecto que a mí me gusta como malagueño, destinar este proyecto en otro lugar de Málaga, como puede ser el Parque del Oeste o en otro sitio. Te va a sorprender, Gabriel, pero Loli no está de acuerdo contigo. Fíjate. A ver, por un lado, los malagueños que hayan estado en el parque últimamente, yo creo recordar hace un año, fue la última vez que estuve, el parque está perfectamente acondicionado, todas las partes, el parque está precioso, las visitas son guiadas y el aforo es limitado, nunca te encuentras allí muchísima gente, al contrario, puedes ir paseando prácticamente solo. Y lo que comentas del accidente de la furgoneta, a ver, ¿quién puede prever que la furgoneta se fuera a caer? Fue un accidente, no creo que fuera posible que por poner allí un guardia de seguridad hubiera sostenido la furgoneta para que no se cayera, o sea, eso fue un accidente, eso fue un accidente puntual, nadie podía sostener la furgoneta cuando se cayó. Entonces fue un accidente puntual, la fuente se arregló rápidamente y es un espacio perfectamente amplio y perfectamente cuidado del que tenemos el placer de poder disfrutar los malagueños y que seguiremos disfrutando. Bueno, quedan ya 10 minutitos de programa, pero me gustaría tratar en estos últimos minutos también otro tema importante, otro tema que ya lo hemos hablado muchas veces y al igual que nos planteaba Julio con los terrenos de Resol, pues es un tema que sigue de actualidad. Se trata de la Torre del Puerto y es que recientemente hemos conocido, pues ahora, que Puertos del Estado ha dado luz verde a la Torre del Puerto, pese a que ya hace un par de meses conocimos que el Ministerio de Cultura pues comunicó que la construcción alteraba el paisaje del centro histórico y sobre todo pues su relación con el mar. No sé la opinión que los jóvenes tendréis de este proyecto, que por cierto no es vinculante, todavía tiene que seguir todo su curso, pero bueno, me gustaría saber vuestra opinión ya que sois jóvenes y bueno, tenéis a lo mejor quizá otra visión, ¿no?, de ver el progreso de la ciudad o no, porque hay quien considera que realmente esto no es progreso. No sé si le tocaba a Loli empezar, empezó antes Alejandro, creo. Pues Loli, es tu turno.
Vale, pues nuestra opinión, por supuesto, creemos que la construcción de la torre sería algo bueno para Málaga, que como he dicho antes pondría a Málaga en el nivel que se merece. Es una torre parecida a la que puede tener la ciudad de Barcelona en su puerto. No vemos el problema o el miedo que le tiene la izquierda al hecho de las grandes construcciones. Las grandes ciudades europeas, españolas y del mundo tienen grandes construcciones, y yo aspiro a una Málaga en crecimiento, a una Málaga productiva y a una Málaga de oportunidades, y por supuesto la construcción de este nuevo hotel haría que más turistas vinieran a Málaga, más gente pudiera trabajar en ella, y por supuesto crearía cientos de puestos de trabajo, cosa que siempre veré positiva para Málaga. Con respecto a los planes administrativos y demás para que se lleve a cabo, me resulta curioso el sesgo del Partido Socialista. Es importante recordar que quien impulsó este proyecto en sus inicios fue Paulino Plata, como presidente de la Autoridad Portuaria Socialista. Ahí a los socialistas sí les veía bien impulsarlo porque tenían ellos el protagonismo, se ve. Creo recordar también que Dani Pérez, portavoz del Grupo Municipal Socialista, cuando Mariano Rajoy era presidente del Gobierno, Dani Pérez fue a un pleno a decir que el Gobierno de Mariano Rajoy que acelerara los trámites para poder hacer esta torre. Y sin embargo ahora cambian las tornas, ya no tienen ellos el protagonismo, digamos, de la autoridad portuaria, y ahora ya la torre no interesa. También importante la doble vara de medir que han tenido, bueno, y que han tenido históricamente y tienen los socialistas con Málaga y con Sevilla. En Málaga se construyó la Torre Pelli y en Sevilla se construyó la Torre Pelli y no se pidió ningún informe de patrimonio, como el que está pidiendo el Ministerio actual de Cultura para la construcción de esta infraestructura en Málaga. No se pidió, y Sevilla tiene muchísimo más patrimonio histórico en su estampa de ciudad, o el daño que ha podido hacer la Torre Pelli, de lo que tiene Málaga. Y ahí Juan Espadas no se quejó de que el Ministerio no le pidiera ningún informe, como sí, sin embargo, sí está haciendo Juan Espadas, alcalde de Sevilla y candidatable socialista a la Junta de Andalucía, que sí está diciendo que si tenemos que responder a los informes, que pues está poniendo trabas a que Málaga crezca. En definitiva, lo que siempre han hecho los sevillanos en la Junta de Andalucía, y por desgracia el PSOE de Málaga nunca ha sabido defender, que es defender los derechos de Málaga y el crecimiento de Málaga, algo que por suerte sí hacemos desde el Partido Popular. En definitiva, el Gobierno ha puesto trabas, por un lado, el Ministerio de Cultura con este informe, del cual todavía no es favorable y que sigue paralizando el proyecto, y ahora también desde Puertos están diciendo que la vía administrativa con la cual se quiere aprobar desde Málaga no es correcta, cuando es una vía administrativa consensuada por el Ayuntamiento y por la Junta de Andalucía, y que es la correcta. Así que lo que desde luego sí esperamos es que los socialistas dejen de bloquear el crecimiento de Málaga, dejen de bloquear las oportunidades de Málaga y de los jóvenes malagueños, y dejen que Málaga crezca y que esté donde se merece. Gabriel, yo creo que se te veo con ganas de contestar. Sí, hombre, claro, se habla de muchas cosas, de que el PSOE que no quiere a Málaga, se habla de muchas cosas. Yo creo que hay que recordar que el PSOE de Andalucía hay miembros de la ejecutiva regional que son malagueños y que le duele Málaga. Por lo tanto, sí, claro, en los grandes proyectos de Málaga, por ejemplo, el Muelle 1 y demás, la Junta de Andalucía ha colaborado, con también la zona de la calle Alcazavilla, con la reforma que había allí, también la Junta de Andalucía, y de hecho se ve allí la placa de la Junta de Andalucía, con los 40 años de retraso, de no sé qué, de lo que hemos estado hablando. Lo único había hecho 40 años. No, más, y más proyectos, pero bueno, como quedan 5 minutos... ¿Algo que hace le ponen un cartel muy grande? No. Bueno, bastante importante, hay muchísimas de bien interés cultural y muchos turistas que pasan por allí. Yo creo que la Torre del Puerto es un proyecto muy importante para la ciudad de Málaga, y yo creo que es importante el tema de la altura, es lo que nos preocupa. Nos preocupa el PP, ¿no? El PP dice, venga, sí, la Torre del Puerto, como si son 500 metros o lo que sea, pero yo creo que las cosas hay que hacerlo, como lo he dicho antes, con el tema de la finca de la Concepción, las cosas hay que hacerlas con cabeza. Y la altura es importante. ¿Por qué? Porque si algo ha dicho el Ministerio de Cultura es que Málaga, parte de su patrimonio y de su cultura, o lo que destaca lo que viene siendo el paisaje de la ciudad de Málaga, es su bahía, sus montes de Málaga, y eso no lo podemos perder con una torre que lo tape. Entonces, por tanto, yo creo que es importante
que haya una altura considerable, una altura coherente, que tampoco sea una barbaridad que tape... Para la Torre Pelli no había problema. No, pero es que eso es esto es hacer trampa, creo yo, lo que hizo el alcalde. Es hacer trampa, porque la Torre Pelli no está en la misma ubicación que está en Málaga. Málaga es que, lo vuelvo a repetir, Hombre, si algo destaca la ciudad de Málaga es la bahía. Complicado. No, Obviamente la ubicación... la Torre Pelli también tapa la estampa de Sevilla. No, pero también la tapa, no está al lado de la Torre del Oro ni de la Giralda. Aquí, por ejemplo, en lo de Málaga, el tema de Málaga está al lado del faro, la farola, que eso es de patrimonio de Málaga importante, histórico, y muchos malagueños en la calle. Yo escucho y me gusta escuchar a la gente de la calle, pues hay muchísimas opiniones. Yo creo que es importante lo que propone, o mejor dicho, es interesante lo que propone el PSOE del Ayuntamiento de Málaga, es hacer una consulta ciudadana. Yo creo que la consulta ciudadana sería positivo para que la gente opine. La podría haber hecho Paulino Plata y Dani Pérez cuando impulsaron el proyecto primero, ¿no? Sí, ahí no había consulta ciudadana. No, pero ahí lo impulsaste sin consultar. No, pero eso es un inicio. Esto es el inicio. Lo que hay que ser coherente con lo que se dice. Siempre. Gabriel y Loli, nos quedan 3 minutitos y quiero escuchar también la opinión por parte de Unidas Podemos de Alejandro. Adelante. Nosotros en Unidas Podemos pues siempre hemos estado en contra de la construcción de la Torre del Puerto, porque pensamos que la bahía de Málaga y una zona que es estratégica de nuestra ciudad no puede quedar en manos de un fondo catarí. No podemos regalar nuestra dique de Levante por unos puestos de trabajo. El hotel se podría construir en cualquier otra zona de Málaga sin tener que dañar la bahía. Y, muy importante, el Ayuntamiento de Málaga debería de haber hecho una consulta para que sean los malagueños y las malagueñas quienes decidan cuál es el futuro de su ciudad. Entendemos que es una política rentista y especulativa que va a dañar de forma irreversible la bahía de Málaga y que representa pues un modelo de desarrollo que entendemos que es caduco y que además pues es contrario a las recomendaciones en materia de medio ambiente y de desarrollo verde. Si queréis añadir algo más por contestar a Alejandro, si no pues ya nos despedimos porque ya estamos casi prácticamente fuera de tiempo. Me queda nada más que por supuesto daros las gracias. Muchas gracias Alejandro, Loli y Gabriel. Gracias por esta hora y media, por debatir y gracias sobre todo pues por darnos vuestro punto de vista, el punto de vista de la juventud, que me parece importante porque en definitiva si seguís en esto seréis pues los representantes nuestros y por lo tanto interesa saber, yo creo, esa opinión. A nuestros telespectadores que nos han llamado, por supuesto, pues también gracias por participar y a todos ustedes. Antes de continuar con nuestra programación en directo de PTV Málaga, que por supuesto les recomiendo, y me voy a despedir con una recomendación de nuestros canales temáticos, los que pueden disfrutar a través de nuestra red de cable de PTV Telecom y también de nuestros servicios Zapi. Ya saben, y si no, yo se lo cuento, que el canal Historia estrenó este mes de septiembre una nueva serie documental titulada Piratas en Baleares. A lo largo de 4 episodios nos narra los acontecimientos más impresionantes de las islas y también muchas hazañas que tuvieron protagonismo estos piratas. Cada lunes de este mes de septiembre a partir de las 10 de la noche. No se lo pueden perder, el canal Historia. Están en mañana, que siguen con más actualidad en Málaga TV de la mano de nuestro compañero Diego Bandera. Muchas gracias.